Bueno, bienvenidos a la clase 2 del módulo 3. Tal vez alguien me pueda confirmar si podemos ver bien la pantalla, si el sonido mío está a un buen volumen. Buenas noches, profe. Sí, se ve bien la presentación y se escucha claro. Ok, gracias, Diana, muy amable. Bien, para la clase de hoy, a modo de repaso, pues ahí rapidito, como decimos, recordemos que la semana anterior cubrimos temas de industria médica en Costa Rica, conceptos básicos y los entes reguladores de la industria médica como tal. Para hoy vamos a ver 3 temitas. Vamos a empezar por excelencia operacional, luego manejo de documentos oficiales y cerramos con auditoría. Como siempre, pues invitarlos a que participen con sus aportes y también con sus consultas de ser necesario. Empezando entonces con excelencia operacional. Bueno, empecemos por decir qué es excelencia. Según la RAE, que es la Real Academia Española, la excelencia se entiende como todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de singular aprecio o estimación. Asimismo, la RAE establece que la palabra operación significa como ejecución de algo. La particularidad, ¿verdad?, de estos conceptos da como resultado que la ejecución de la alta calidad sea algo completamente relacionado con los mismos. La Real Academia también nos dice que hay una verdadera complejidad, ¿verdad?, o estrecha relación entre excelencia y operación. Ahora bien, conociendo o entendiendo esos dos conceptos por separado, en general vamos a necesitar traerlos a un entorno o a un contexto particular. Así que cuando hablamos de excelencia operacional como tal, estamos refiriéndonos a la necesidad de una excelencia global. Ya no se trata de una excelencia de un elemento, de una tarea, sino de algo completamente global que involucre a un todo. Y específicamente aquí estaríamos hablando de una empresa o una entidad. Obviamente, para lograr esta excelencia global, se necesita maximizar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de las empresas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, a través de excelentes controles y de un valor máximo de unidad de negocio de todos los activos de la industria, o sea, sacarle el máximo provecho a todos los activos. Y esto mientras se mejora la seguridad y se reduce el impacto ambiental negativo. O sea, entonces hay bastantes elementos involucrados que tienen que amalgamarse, ¿verdad? Tienen que estar estrechamente relacionados y que todos puedan avanzar o dirigirse hacia el mismo objetivo de esa excelencia global. También podemos decir acerca de la excelencia global que esta conduce a una entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. Y obviamente para implementar la excelencia operacional se habla de un programa de excelencia operacional. Este programa obviamente debe trabajarse de forma simultánea con todas y cada una de las áreas que hemos estado mencionando. ¿Cuáles áreas? Bueno, no solamente la parte de calidad, sino también el manejo de los activos, los clientes, tecnología, todo lo que es la parte de producción, de operaciones en general. Ahora, podemos lograr sustentar o implementar este programa de excelencia operacional
mediante la aplicación de políticas de formación, motivación del personal, incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano. Fundamentadas todos estos, ¿verdad?, elementos en la misión y en la visión corporativa del negocio. Entonces, definitivamente la excelencia operacional vamos a tener que verla como esa visión o esa meta global que tiene el negocio por lograr una excelencia en absolutamente todos los rincones de la empresa, desde procesos, procedimientos, hasta la parte estratégica y de comunicación con clientes. La excelencia operativa también puede llamársele operacional. Es entonces una filosofía de liderazgo. Aquí se trabaja mucho lo que son los equipos y la resolución de problemas. La excelencia operacional u operativa es un proceso en donde se ejecutan estrategias de negocio de forma confiable y coherente con su visión, de manera que sea altamente competitiva. Y obviamente cuando esto se implementa en la empresa, se dice que se traduce en mayores ingresos, menores riesgos operativos y menores costos de operación. O sea, son tres variables súper importantes en cualquier empresa: ingreso, riesgo y costos. No se trata, ¿verdad?, de reducir los recursos, sino de aprovecharlos de la mejor manera. Obviamente la excelencia operacional va a desarrollar todos los requerimientos necesarios para que no se vayan a dar, por ejemplo, lo que son desperdicios, reprocesos, porque eso estaría totalmente contradiciendo la visión de el aumento de ingresos y la minimización de los costos. Algunos factores de la excelencia operacional, bueno, ahí vemos en pantalla bastantes: esfuerzo continuo de mejora, disponibilidad para cambios, apreciación y reconocimiento, rapidez para decisiones, apoyo y compromiso, trabajo en equipo, disciplina y conducta, abierto a conversaciones, estar en el campo. Y básicamente, si lo vemos con detenimiento, estamos hablando de una interacción entre todos los colaboradores del negocio, ¿verdad?, o de la empresa, de una forma muy natural y muy accesible. Acá obviamente es importante escuchar, dar oportunidades de que el personal pueda involucrarse, pueda participar en lo que son recomendaciones y por supuesto en los aportes que ellos pueden hacer para lograr esa excelencia en todos los procesos. Ahora, ¿cómo se puede lograr la excelencia operacional? Bueno, desde un punto de vista de calidad, básicamente es hablar de una mejora pura, ¿verdad? Muy pura, que no esté, llamémoslo así, maleada. Estamos hablando de que se van a involucrar todas las personas en todos los sitios, en todos los días, de manera que no existan, ¿verdad?, portillos ni ningún tipo de posibilidad de que áreas o procesos queden excluidos de esta filosofía. Se recomienda, por ejemplo, dejar fluir, ¿verdad?, que los objetivos de cero desperdicio, por ejemplo, sean lo esencial, lo vital. Se habla también de conocer al cliente, de crear un valor especial al cliente, que el cliente se sienta como algo valioso, algo irreemplazable. Se habla también de la esencia del Kaizen, que es una mejora continua. Se habla de ser transparente, o sea, hablar con datos reales. Nada de suposiciones,
nada de pronóstico, sino algo concreto, real y palpable. Capacitar a las personas también, ¿verdad? Esto es esencial, porque si queremos que exista esta visión de una mejora continua para alcanzar esos niveles de excelencia, pues el personal tiene que estar capacitado y organizado en equipo, porque son formas, ¿verdad?, bastante radicales y bastante eficientes en cuanto a lograr pues aportes de personas que están, por así decirlo, a un mismo nivel, con una misma formación, que han podido desarrollar sus habilidades tanto duras como blandas, y por supuesto todo esto brinda esos recursos y esos mecanismos para que la filosofía de la excelencia operacional sea exitosa. Se dice por ahí también ir al Gemba, que es hacer un seguimiento de la acción. Entonces, no solamente es hacer cambios, modificaciones, mejoras, sino darle seguimiento. Porque definitivamente, no sé si a ustedes les ha pasado que uno a veces cuando quiere tal vez resolver, ¿verdad?, un asunto, un problema, una situación, de pronto puedan surgirle muchas ideas, muchas alternativas, pero hasta que se implementen, uno verdaderamente se da cuenta si son eficientes o no lo son, si de pronto en el camino habrá que afinar algunos detalles. Entonces, precisamente esto también forma parte de los requerimientos para alcanzar esta filosofía. ¿Cuáles son los elementos de la excelencia operativa? Básicamente son 5, mucho de lo que ya hemos mencionado hasta acá: la calidad del producto o del servicio que la empresa brinda. Obviamente aquí se habla de ser capaz de hacer las cosas bien, ¿verdad? Aquí no es hacer las cosas a medias o hacerlas bien a veces, es hacerlas bien siempre. Se habla de rapidez, y aquí nos referimos no a una aceleración, llamémoslo así, de forma, ¿cómo decirlo?, de forma sin sentido, sino que la rapidez hace referencia al tiempo que va a transcurrir desde el momento en que el cliente hace una petición, una compra, una solicitud, hasta el momento en que ese producto o servicio ya llega a manos del cliente. O sea, la excelencia operacional también va a prestar atención en que este tema o este elemento de la rapidez sea lo más corto posible. La fiabilidad, aquí pues hacemos referencia al cumplimiento de los plazos acordados de entrega, o sea, que haya una verdadera responsabilidad y cumplimiento de lo acordado. La flexibilidad, que sea la empresa capaz de hacer cambios rápidamente, obviamente a solicitud del cliente si es factible, y cuando hablamos de cambios estamos refiriéndonos al diseño tal vez del producto, la variedad, el volumen, fechas de entrega, etc. Y finalmente los costos, que también ya lo habíamos mencionado. Esta filosofía busca crear mecanismos y estrategias que disminuyan o reduzcan los costos, porque esto obviamente se traduce en un beneficio para el cliente y para la empresa. Por acá tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de aplicación. Bueno, de hecho son 2 ejemplos de aplicación de la excelencia operacional. Acá tenemos un esquema bastante interesante de la empresa Chevron. Esta hace, ¿verdad?, una manera bastante interesante de cómo ellos han implementado su sistema de gestión de excelencia operacional, estableciendo una visión, estableciendo objetivos, estableciendo expectativas y procesos y estándares, ¿verdad?, que obviamente van ligados o dirigidos a que esta filosofía lo cubra todo. Se habla de seguridad y salud del personal, de fiabilidad, de seguridad en el proceso, de cuidados del medio ambiente y de la eficiencia. De hecho, en un par de ocasiones, ¿verdad?, ya he mencionado el particular de medio ambiente, y es que
la excelencia operacional ha venido a hacer énfasis en esta variable, ¿verdad? No solamente es que la empresa sea excelente en tiempos de entrega, en procesos, en calidad de productos, en tener al mejor personal, al personal más capacitado, más eficiente, sino también que se genere, ¿verdad?, una concientización y una responsabilidad de impacto ambiental, porque no se trata solamente de buscar un beneficio económico para la empresa o un beneficio de imagen, ¿verdad?, o un beneficio de fidelidad en el cliente, sino también qué está aportando la empresa al medio ambiente, que hoy por hoy, pues, definitivamente una gran cantidad de industrias ha entendido que es vital generar estos beneficios al ambiente, precisamente por los daños que han sufrido durante décadas de forma desmedida por una falta de responsabilidad, ¿verdad?, de los negocios en general. También tenemos, o por acá les voy a mostrar otro ejemplar de otra empresa, la manera en que ellos establecen, ¿verdad?, o tienen esa visión de excelencia operacional. Aquí es de DuPont. Esta empresa está enfocada en temas de tecnología y ellos pues establecen de forma muy interesante esta filosofía sobre la productividad de los activos, sobre la efectividad de capital y sobre la gestión de riesgos. Entonces ahí tienen obviamente varios procesos, parámetros y mecanismos de acción para lograr que esta filosofía sea exitosa en su visión de negocio. No sé si alguien de pronto, de los que están acá conectados, que de hecho hoy tenemos muy poquitas personas conectadas, ha tenido la oportunidad de escuchar este término previamente, tal vez en las empresas donde laboran. ¿O es algo completamente nuevo para ustedes? Tal vez que alguien me comente. Chicos, chicas. Buenas, profe. Sí, Hola. Hacemos presentaciones de las métricas y hablamos de la excelencia operacional. Ese es un término que está ahí en las métricas de ellos. Ah, excelente, Ana María. Muchísimas gracias ahí por el aporte. Ahí también vi que Diana escribió en el chat que ella todavía no había tenido oportunidad de escuchar el término. Muy bien. Obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de excelencia, ¿cómo saber si se logró? Bueno, particularmente usando ese término de la compañera con el aporte, el tema de las métricas, ¿verdad? Yo no puedo mejorar lo que no se puede medir. Entonces, cuando yo mido, ¿verdad?, a través de parámetros, de criterios, se evalúan y se determina si se alcanzó o no se alcanzó la meta, ahí yo podría tener, ¿verdad?, un punto de vista sustentado para hablar de si se logró o no esta excelencia operacional. Bien, vamos a pasar al segundo tema de la noche, que es el manejo de documentos oficiales. Particularmente este enfoque que vamos a ver es del área de calidad, ¿verdad?, específicamente. Bien, vamos a empezar por decir que los documentos o también llamados registros oficiales son documentos donde se observan procedimientos, especificaciones, planos o formularios que se utilizan para la manufactura de un producto. Estos documentos, ¿verdad?, son de carácter oficial, es decir, tienen que manejarse con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque pueden ser utilizados, por ejemplo, en temas de auditoría y no pueden ser mal llenados, ¿verdad?, o mal manejados, porque podrían representar entonces una no conformidad en procesos de revisión, ¿verdad?, o auditoría, como lo decía hace un momento. Entonces, cuando hablamos de algo que es oficial, es que tiene un peso, ¿verdad?, tiene
un carácter de valor muy importante para la empresa, tiene que ser bien hecho y también tienen que estar resguardados. Pero resulta y sucede que a veces por desconocimientos, las personas que manipulan, ¿verdad?, de forma regular por las tareas que realizan estos documentos podrían cometer algunos errores. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer con este tipo de documentos. Bien, vamos a empezar por la cosa más importante y relevante de los documentos. Y es que cuando hablamos de que el documento es oficial, es porque hay responsables que lo hicieron o que lo completaron. Y para que este tenga este carácter oficial, debe de tener una firma. Ahora, cuando hablamos de firma, no estamos hablando de, perdónenme la expresión, del garabato, ¿verdad?, que muchas veces nosotros hacemos cuando firmamos un documento cualquiera. Aquí estamos hablando de que la firma tiene un formato particular y es el que vemos en pantalla. Vamos a establecer entonces la colocación de la inicial del nombre y el apellido completo o bien apellidos completos. Cuando en el área o en el departamento, por ejemplo, existen dos personas que coinciden con la primera letra del nombre y con el primer apellido, la recomendación es que entonces se escriba el segundo apellido completo. Pero en caso de que no haya esta coincidencia, ¿verdad?, perfectamente podríamos hacerlo con la inicial del nombre y el apellido primero completo perfectamente. También en algunos escenarios se pueden poner las iniciales tanto de nombre como de apellidos, pero lo regular es hacerlo como vemos en el ejemplo de la pantalla. Ahora, la firma dentro de este formato también debe contemplar la fecha. Y la fecha tiene entonces la estructura de 2 dígitos para el día, las 3 letras del mes y los últimos 2 dígitos del año. De hecho, déjenme hacer una pequeña corrección porque estoy viendo que ahí no se observa como debería de ser. Permítanme un momento, por favor. Ya vamos a corregir este detalle. Se me pasó ese detallillo ahí, las disculpas del caso. Ok, entonces, vamos a ver. Bien, voy a dejar de presentar un segundito para que se me actualice la corrección que acabo de hacer, permítame. Ok, listo. Ya la voy a proyectar de nuevo. Ok, ahí como se ve en pantalla, ahora sería entonces la estructura correcta. Hago salvedades, tal vez aquí los que ya tienen experiencia, ¿verdad?, o han participado de estos procesos, puede ser que alguno diga, no, profe, vieras que en la empresa donde yo trabajo lo hacíamos de otra manera. Bueno, yo estoy aquí por lo menos mostrándoles la forma estándar, ¿verdad?, que se maneja a nivel universal. Que cada empresa o alguna que otra empresa tenga una manera especial o diferente de hacerlo ya es como muy propio del negocio, pero acá estamos conociendo, repito, la forma estándar. Entonces, esta sería la manera, ¿verdad?, correcta de firmar. Ahora, cuando hablamos de firmar, no solamente es que yo terminé un documento y lo firmo, no. Estamos hablando de que cuando un documento es completado, corregido, ¿verdad?, o llenado con datos, tiene que haber siempre un respaldo de quién hizo el llenado de la información,
de quién hizo correcciones inclusive. Y de hecho vamos a centrarnos en ese particular, las correcciones. Vamos a ver lo que no está permitido hacer en documentos oficiales. Vamos a entender, y de hecho este primer punto es algo que desde la escuela, bueno, por lo menos en la época mía, ahora todo ha cambiado tanto que ya uno ni sabe, pero recuerdo que en la escuela era requete contra prohibido usar corrector. Y bueno, hoy por hoy sabemos que cuando un documento es oficial, tiene que ser algo tan transparente que no deje duda alguna de que la información que contenga sea real, no sea de dudosa procedencia, y el tema del uso del corrector invalida, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, cualquier reclamo. El corrector de alguna manera invalida la veracidad de la información. Entonces está totalmente prohibido hacer uso de corrector. En un momentito vamos a ver entonces qué hacemos cuando hay un error, ¿verdad? Pero por lo menos aquí, en primera instancia, no usar corrector, no se puede borrar la información, no se puede sobreescribir, no se debe usar lápiz, siempre hay que firmar los documentos, ¿verdad? Pero si yo hice el documento, yo no puedo firmar por otra persona, jamás. Tampoco se puede documentar la información antes o mucho tiempo después de haber realizado una operación. Y aquí voy a dar unos ejemplos concretos. Supongamos que yo en el área de calidad tengo que ir a hacer alguna inspección, ¿verdad? Utilizo algún machote, algún formulario, obviamente ya preestablecido por la empresa, y de pronto esa tarea es algo que hago de forma muy regular. Digamos que todos los días, ¿verdad? Realizo ahí una inspección, una revisión con el formulario. Ya se me hace algo tan normal, ¿verdad? Tan rutinario, que de pronto yo cometa el error de decir, mira, siempre que voy a la planta a hacer una revisión, siempre el punto, qué sé yo, 3 y 4 del formulario, siempre hay que poner no. Entonces yo me anticipo y de una vez lo lleno. O sea, antes de que verdaderamente yo corrobore la información, marco, ¿verdad? Tal vez las casillas que hipotéticamente hablando tengan un no. Eso no se puede hacer, porque aunque pareciera que siempre es un no, ¿qué pasa si ese día ocurre una eventualidad y ya no es un no y un sí, sino que es un sí? Entonces, ¿qué me pasa? Que cometí un error innecesario en el llenado del documento, simplemente por haberlo hecho antes del momento real en que se está haciendo, por ejemplo, una revisión o inspección. Pasa igual, más bien cuando se hace mucho tiempo después. Por ejemplo, estoy haciendo mi trabajo, mi revisión, y de pronto, por A o por B, yo tengo que salir corriendo, me tengo que ir para la casa, o de pronto ya cumplí mi horario, me va a dejar el bus, salgo corriendo, y mira, para no tener que ir a dejar, qué sé yo, el documento a la oficina, guardarlo, qué sé yo, me digo a mí misma, no, mañana en la mañana una carrerita, lleno lo último que vine a inspección, no se me va a olvidar. Y eso tampoco es aceptable, ¿verdad? Porque aunque tengamos o podamos hacer alarde de tener una muy buena memoria, estaríamos incumpliendo, ¿verdad? Con un llenado real y oficial de las cosas en el tiempo que es. Entonces, el llenado de estos documentos debe hacerse en el momento en que se hace la inspección, la observación o la actividad que sea, ¿verdad?, requerida para el llenado del documento. ¿Qué más no se puede hacer? Usar flechas u otro tipo de ayudas, llamémosle simbologías, para hacer aclaraciones de alguna información documentada. Por ejemplo, yo no puedo hacer ahí estrellitas, corazoncitos, caritas felices, ¿verdad? Si quisiera hacer una salvedad o una nota al pie de página. Ahora vamos a ver qué es lo que se hace en estos casos. No se puede documentar en borrador. Es decir, yo no puedo decir, mira, voy a llevarme este formulario ahí a la planta, voy a llenarlo, aunque lo raye y me quede todo feo, mala letra, no importa, eso es un borrador, ahora más tarde llego a la oficina y lo paso. No, eso no se puede hacer.
documentos oficiales no pueden ser trabajados como borradores. Tampoco se puede tachar información que haya sido mal llenada. No se pueden desechar los registros que tengan errores o estén deteriorados. Estos generalmente deben resguardarse porque de lo contrario podría prestarse, ¿verdad?, para que se generen dudas de si se estará ocultando información, si se estará maquillando información. Esto obviamente frente a auditorías, por ejemplo. Bueno, esa 12 se me coló por ahí repetida. Bien, vamos a ver algunos errores comunes que se cometen a la hora de ser llenado de documentos oficiales. Primero, se da muy comúnmente hacer correcciones sin haberlo firmado. Hacer correcciones de solamente una parte del error, hacer sobreescritura o que haya un exceso de correcciones. Vamos a ver un ejemplo real de cada uno de estos errores comunes. Ese primer error, correcciones sin iniciales y fecha, o sea, sin firma. En la primer ejemplo, voy a hacerlo un poquito grande para que tal vez lo aprecien mejor. Digamos que esta está correctamente hecha, ¿verdad? Ahí en rojo les estoy marcando dónde se dio el error. La persona vino y lo que hizo fue trazar una línea sobre el dato que estaba errado. Ahí no hay un tachón, no hay un manchón de tinta, es una línea simple. Y la firma de la persona que hizo la corrección con la fecha. Lo que está mal es la parte de abajo, era el ejemplo, se tacha y ahí quedó el asunto, nadie firmó, no se sabe quién hizo la corrección y obviamente esto representaría, ¿verdad?, un problema frente a una auditoría, inclusive frente a una actividad regular del proceso, porque si hay una falla, si hay un error, si hay alguna situación contraria, ¿verdad?, a la deseada, por ejemplo, en una producción, generalmente lo que se busca es la documentación que respalda esas acciones. Se va a encontrar que hay una corrección, pero no hay un responsable. Entonces, ¿a quién, verdad?, le van a caer, como dicen, de los clavos, como decimos popularmente? No tenemos a quién responsabilizar. Entonces, la firma sí o sí es obligatoria. El otro error, ¿verdad?, es hacer una corrección de solamente una parte del error. La parte de arriba está bien corregida, la de abajo está mal corregida. ¿Qué pasa? Aquí esto es un error de fecha, ¿verdad? Entonces, en la primera ejemplo, donde sí está bien hecho, la persona pues empezó a escribir 03, probablemente iba a escribir agosto, se percata de que no era agosto, que era septiembre, entonces ella tacha todo, ¿verdad?, incluyendo el número, pone a la par lo correcto, que era 03 septiembre 08, y firma. Pero vemos abajo que se hace mal, solamente se tacha la escritura del mes. La persona escribió una M, probablemente iba a escribir, no sé, marzo o mayo, y solo tacho eso y arriba pone pues la fecha del mes correcta. Esto obviamente no está bien, además que tampoco tiene firma. El siguiente error es sobreescritura. Ahí, como vemos, ¿verdad?, muy común, puede ser que yo usando el lapicero, ¿verdad?, me quede sin tinta, que pueda ocurrir, y pues vengo y cometo el error de que cuando consigo otro lapicero, en vez de continuar la escritura, vengo y escribo encima, o sea, lo vuelvo a remarcar, por así decirlo, ¿verdad?, el texto, y eso es una sobreescritura. De hecho, vean que las letras se ven como más oscuritas, más rellenitas, y esto, ¿por qué no se puede hacer? Porque también podría generar la duda de si fue que intentamos maquillar, ¿verdad?, o tapar un error, y esto obviamente no debe darse. Y el siguiente error común es el exceso de correcciones. Vean que esa plantilla pues hizo una corrección, ahí la puse encerrada en un círculo,
Pero resulta que cuando se hacen las aclaraciones a la derecha, de ahí, si ustedes me preguntan cuál es la última corrección, está muy difícil de descifrar, ¿verdad? Porque eso simplemente es un desorden. Ahí no hay forma, no hay claridad de entender qué es la corrección ni quién la hizo. Esto, por supuesto, no está permitido. Bien, ¿qué sí está permitido? Bueno, cuando nos equivocamos en el llenado de uno de estos documentos, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, por supuesto, primero tener una letra legible. Usar tinta de color negro o azul. De hecho, se recomienda que sea azul. Si hay un error, se pasa una línea simple sobre el error, una rayita nada más sobre el error. Se añade la información correcta y se firma a la par de la corrección. Veamos unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Ahí, si tenemos buen espacio para hacer la corrección a la par, como se observa, se tacha el error, se escribe a la par lo correcto y se firma. De hecho, ahí también tengo que hacer las correcciones de la fecha, las disculpas del caso. ¿Qué pasa cuando tengo poco espacio? ¿Verdad? Que no puedo hacer la corrección ahí a la pura par. Bueno, yo puedo usar una nota, por así decirlo, una nota de corrección. Y recuerdan que hace un rato les decía que no se pueden utilizar flechas ni símbolos, ¿verdad?, extraños para hacer notas. Lo que se utiliza de forma estándar es el asterisco, ¿verdad? El asterisco se coloca donde está el error, como se ve ahí en pantalla. Voy a hacerlo también un poquito grande. Se pone un asterisco y al pie de la hoja volvemos a digitar un asterisco y escribimos la leyenda, léase y la forma correcta, ¿verdad?, del dato y a la par la firma. ¿Qué más se puede hacer o es aceptable? Cuando, por ejemplo, tenemos un documento que ya de pronto le colocamos los datos, la información necesaria y hay espacios que quedan en blanco, nunca se deben dejar así. Tiene que estar, por así decirlo, todo lleno. Porque si dejamos espacios en blanco, cualquier otra persona podría llegar y manipular esos espacios en blanco, llenar, agregar información que inclusive tal vez no sea ni real. Entonces, ¿qué se hace en los espacios donde de pronto decimos, bueno, pero es que esta parte no aplica o aquí no hay nada que colocarle porque no había información? Bueno, al menos deberíamos de colocar las iniciales NA que representan no aplica. Ahora, cuando son espacios muy grandes, ¿verdad?, en el papel, se podrían utilizar las técnicas que vemos en pantalla para no necesariamente escribir el NA en cada una de las casillas. Pero eso, por supuesto, va a depender mucho de lo que la empresa ya tenga, pues digamos que establecido. Habrán algunas empresas que obligatoriamente le dicen, no, lléneme con un NA todas las casillas. De hecho, no sé si ustedes lo observaron en este ejemplo, me devuelvo, ven acá está el NA en todas las casillas, pero si no hubiera ningún inconveniente se puede utilizar estos formatos usando flechas, haciendo alusión, ¿verdad?, desde dónde hasta dónde aplica ese NA. Algunos comentarios adicionales, bueno, podemos realizar, ¿verdad?, aclaraciones, notas al pie del documento perfectamente, utilizando el asterisco como ya lo había mencionado. Y cuando hay varias notas aclaratorias, se recomienda que se enumeren y siempre firmando. Bien. ¿Preguntas, muchachos y muchachas, hasta acá sobre el tema de documentos oficiales? De momento ninguno, profe. Gracias, Diana. Profe, solo quería hacer un comentario. Claro. Con respecto al punto 2 que dice, bueno, que se utilizan asteriscos. En las dos empresas en las que he estado no se utilizan asteriscos, se utilizan como números para llevar como un consecutivo de corrección. Entonces, qué sé yo, pasamos la línea
ponemos uno, lo encerramos y lo ponemos a pie de página. En la primera empresa donde estuve, nada más había un límite de 3 correcciones. Ok, gracias por ese aporte, Diana, excelente. Sí, como les decía, ¿verdad? Cada empresa también va a encontrar su forma, su modo, por experiencia y demás. Particularmente, digamos, estos datos que yo les estoy compartiendo ya pertenecen, digamos, a elementos normalizados, ¿verdad? Propiamente. Ahora, si la empresa lo quiere o no aplicar, pues ya queda muy a lo interno, ¿verdad? El negocio. Igualmente me parece que eso que comenta Diana, muy válido, también es una forma muy ordenada, ¿verdad? Aunque yo también mencionaba el tema de que podemos enumerar, etcétera, pero también es válido entonces que desde un principio se hagan esto. Particularmente si nunca hemos trabajado con documentos oficiales y tal vez la empresa donde vamos a laborar no tiene la información o el conocimiento previo, la recomendación es usar asteriscos y enumerar, ¿verdad?, los comentarios en la parte inferior de la hoja o del documento. Y muy atinado también ese otro aporte de Diana que se establece, ¿verdad?, un máximo de correcciones, que también esto obliga a los involucrados a tener mayor cuidado, porque si no pusiéramos límites, de pronto hasta hay que estar entrando también en dilemas de excesos de notas o de correcciones, que esto pues termina por invalidar la información que se está colocando en el documento. Bien, vamos a pasar al tercer tema, que es el de auditorías, pero les voy a pedir que me regalen un momentito, denme un segundito, por favor, para hacer un temita aquí en la computadora, por favor. Ok, ya estamos acá de vuelta. Entonces, como les decía, ¿verdad? El tema de auditorías es nuestro último particular de hoy. Empecemos por conocer el término de qué es una auditoría. Bueno, este es un proceso que es sistemático, independiente y documentado. Se realiza para obtener evidencia y para evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios. También podemos decir que la auditoría es una revisión de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que se deben someter. Decíamos, ¿verdad?, que la auditoría representa varios procesos.
es sistemática, es independiente, es documentada, genera evidencias y también criterios de auditoría. Cuando hablamos de que la auditoría es sistemática, nos referimos a que hay varios procedimientos o pasos lógicos que deben realizarse. Cuando hablamos de que es independiente, se dice que para que sea efectiva una auditoría, sus auditores deben ser independientes de la actividad que se audita, porque de lo contrario, ¿verdad?, podrían darse pues algunas anomalías por temas de tal vez favores, familiaridad, amistades, ¿verdad? Y eso podría romper la parte de objetividad del auditor. También se habla de que es documentado porque como resultado del proceso de auditoría siempre se van a crear informes, ¿verdad? O sea, documentos que van a respaldar todas las actividades que se realizaron con la auditoría. También las evidencias son claves durante el proceso de auditoría porque son todos los registros, todos los documentos, entrevistas aplicadas, digamos, a los colaboradores que les dan esos datos, esa información a los auditores para que puedan hacer sus verificaciones y crear criterio. Y el criterio de auditoría como tal, obviamente, pues va a ser ese detalle final o ese informe final en donde el auditor va a establecer, bueno, encontramos esto, estamos bien, estamos mal, puede mejorar, hay que hacer correcciones, hay desviaciones, o sea, hay un criterio que por supuesto se va a ajustar a las políticas de la empresa. La ISO 19011 es una norma, ¿verdad?, específicamente que da directrices de cómo se tiene que auditar, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad. Y particularmente, ¿verdad?, se enfoca en las auditorías de sistemas de gestión de calidad para ISO 9001 y también para sistemas de gestión ambiental ISO 14001. La última versión de esta ISO de auditoría es la 2018. La auditoría, como muchas otras actividades, tiene principios. Y vamos a decir que el primer principio es la integridad, ¿verdad? Obviamente se espera que todos los que participan de este proceso sean personas íntegras, profesionales, que realicen sus trabajos con total transparencia. También que haya una presentación ecuánime, es decir, que haya una veracidad y una exactitud en la información que se maneja, que haya un debido cuidado profesional, obviamente de ambas partes, tanto del auditor como de los que son auditados. Aquí se busca que haya una conducta, ¿verdad?, una diligencia y un buen juicio por parte de estas partes. También que haya, ante todo, ¿verdad?, un tema que es bien delicado y es la confidencialidad, o sea, que haya una seguridad de la información, porque bien debemos saber que las auditorías en general son como una radiografía. Y cuando, por ejemplo, ustedes o yo vamos a un médico, ¿verdad?, porque tal vez sentimos alguna molestia y nos hacen una radiografía, pues en esta va a aparecer todo, las cosas buenas y también las cosas malas. Y a nadie le gusta que le digan las cosas malas, ¿verdad? O que le digan, mira, tenés un problemita de salud, porque uno siempre pues quiere estar bien. Pasa igual con las empresas añoran siempre estar bien, pero generalmente las auditorías, cuando se aplican, permiten encontrar debilidades, permiten encontrar errores, ¿verdad?, o situaciones tal vez críticas del negocio que deben ser cubiertas o resueltas a la mayor brevedad posible. También, por supuesto, la auditoría va a arrojar las cosas buenas que tiene la empresa, ¿verdad?, las fortalezas que tiene, pero la parte, digamos, de debilidades o de situaciones críticas,
pues esto representa muchas veces tener acceso a información que es muy confidencial. Información que jamás debería de salir, ¿verdad?, de conocimiento público, que jamás podría ni debería de ser, por ejemplo, publicada en una red social o publicada en una revista o en algún otro medio de comunicación. ¿Por qué? Porque hay detalles que son íntimos de la empresa y los auditores esto lo tienen que tener muy presente, o sea que todo lo que ellos encuentren, tanto bueno como no tan bueno, no pueden publicarlo, no pueden comentarlo con gente externa, tienen que guardar ese principio de confidencialidad en todo momento. La independencia, como les decía, para que haya una imparcialidad y una objetividad, se recomienda que el auditor o los auditores no tengan ningún tipo de relación directa con la empresa. También que exista un enfoque basado en evidencias, que no haya subjetividades, que aquí no se hable de que yo creo, que yo pienso, que a mí me gustaría, que a mí me parece, no, se tiene que hablar con base en evidencias. Y también que haya un enfoque basado en riesgo, porque las auditorías tienen que observar los riesgos y las oportunidades que tiene el negocio y en función de eso empezar, ¿verdad?, a recabar datos para poder crear un informe bastante robusto. ¿Por qué es necesario auditar una empresa? Bueno, como les decía, funciona como un escáner o como una radiografía de la empresa, permite conocer el desempeño del sistema, proporciona información real sobre lo que puede estar ocurriendo y esto le va a servir a la gerencia para la toma de decisiones acertadas, además de que elimina ideas preconcebidas e información errada. ¿Cuáles son los requisitos para que la auditoría sea efectiva? Bueno, ante todo debe existir apoyo de la dirección, los auditores tienen que estar entrenados, debe haber una independencia de los auditores, acceso ilimitado a documentos del negocio, acceso a todos los niveles gerenciales. Aquí no se vale decir, no, mire, vaya, audíteme solamente este departamento y los demás no me los vuelva a ver. Cuando se hacen las auditorías, las de verdad, tiene que ser una lupa que cubra toda la empresa y todas las áreas, todos los puestos de trabajo. Aquí nadie se salva. Y que los procedimientos de auditoría, por supuesto, estén ya definidos. Ningún auditor, bueno, por lo menos un auditor o una empresa o un grupo de auditores serios no va a llegar jamás a una empresa a ver qué se inventa y a ver qué se le ocurre auditar. No, tiene que haber un trabajo previo de planificación donde se establecen los mecanismos, las formas, las áreas, cómo se va a hacer, qué se va a hacer, cómo se va a cubrir, cuánto tiempo va a demorarse. Y aunque no lo hemos mencionado, las auditorías no duran un día, ¿verdad?, ni un par de horas. Generalmente un programa de auditoría serio, ¿verdad?, o formal, puede demorarse varias semanas, inclusive meses, dependiendo obviamente del tamaño del negocio. Hay tres tipos de auditoría, ¿verdad? La interna, y hay dos tipos de auditoría externa. ¿Cuál es la interna? Bueno, la interna generalmente es un departamento que pertenece a la empresa donde hay auditores. Estos auditores, por supuesto, tienen esa labor de evaluar de forma constante los sistemas de la empresa y identificar también oportunidades de mejora que tenga el negocio. El auditor interno o el grupo de auditores internos pues va a hacer una labor bastante ligada, ¿verdad?, o de la mano con la gerencia, porque obviamente ellos van a pasar toda la información a la gerencia, la gerencia con todas sus jefaturas va a exigir resultados por parte de la auditoría interna. Ahora, la auditoría interna, por así decirlo, prepara a la empresa para una auditoría externa. ¿Y qué es la auditoría externa? La segunda que vemos ahí en pantalla es cuando se contrata, por ejemplo, una empresa externa de auditoría que visita el negocio y realiza la auditoría.
Obviamente se esperaría que si la auditoría interna hizo una buena labor, cuando llega la auditoría externa, pues los detalles o las debilidades que encuentren sean mínimas. Cuando una auditoría externa encuentra, digamos, situaciones o condiciones muy críticas, probablemente, ¿verdad? Es porque la auditoría interna no hizo bien su trabajo. Es algo muy saludable, ¿verdad? Que las empresas tengan auditorías regulares al año. Es también importante mencionar que no todas las empresas tienen un departamento de auditoría interna, no todas, ¿verdad? Pero las grandes generalmente sí lo tienen. Luego tenemos la auditoría externa certificadora. Esto ya es propiamente cuando la empresa quiere certificarse, ¿verdad? En alguna norma, por ejemplo, la 9001 o la 14001, y que deben cumplir, por supuesto, con una serie de requisitos y de requerimientos. Ahí se aplica una auditoría del tipo certificadora, ¿verdad? Que ya es como enfocada en un tema de certificación. Pero básicamente son esos tres tipos de auditoría. Y de hecho, pues como dato ahí particular o a rescatar de la auditoría interna, se recomienda, ¿verdad?, que los colaboradores de este departamento intenten, ¿verdad?, hagan un esfuerzo por no tener mucho contacto con otros departamentos, hablemoslo así en la parte social, ¿verdad?, que haya una relación muy básica, muy limitada, precisamente para evitar que se vayan a dar de pronto lazos ahí de mucha confianza con otros compañeros, porque esto podría, pues como lo repito, generar ciertas trivialidades, ¿verdad? Cuando ellos realizan sus tareas, porque ay, que es mi amigo, que mi compañero, que mi compañera de toda la vida, y aunque esté cometiendo un error me voy a quedar callado, no lo voy a decir, o al contrario, el amigo espera que el auditor, por ser su amigo, pues no lo echa al agua, como decimos popularmente. Entonces, para evitar esas situaciones, se recomienda que haya una relación, o sea, si no nula, ¿verdad?, muy limitada con otros departamentos. ¿Cuál es la estructura idónea de los informes de auditoría? Aquí no vamos a entrar de lleno en esto porque estamos claros que nosotros no estamos formando para ser auditores, pero por lo menos para que nos hagamos una idea, cuando los auditores realizan toda su labor, ¿verdad?, al final entregan informes y los informes son sumamente detallados, ¿verdad? Ellos van a entregar absolutamente todo lo que encontraron, inclusive hasta pueden calificar el trabajo, ¿verdad?, de cada una de las áreas auditadas, van a crear conclusiones, van a hacer observaciones, o sea, los hallazgos, que ya vamos a ver un poquito más acerca de este particular. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de un machote de un informe de auditoría, pero el machote no está llenado, ¿verdad? O sea, ahí nada más es como el formato, pero conforme se vaya alimentando con datos, obviamente no van a ser 2 páginas. Los informes de auditoría son bastante extensos. Ahora bien, veamos, ¿verdad?, la contraparte de una auditoría. ¿Y qué pasa cuando somos nosotros los auditados? Bueno, vamos a ver algunos consejos. Demostrar que tenemos conocimiento en el sistema o en la tarea o en las labores que realizamos. Esto es súper importante, ¿verdad? No sé cuántos acá han participado en un proceso de auditoría, no sé si del lado del auditor o del lado del auditado, pero generalmente se recomienda tener toda la documentación a mano o por lo menos tener claridad de la información que se le va a dar al auditor. Por ahí escuchaba yo en unas clases de otro grupo, ¿verdad?, cuando hablábamos de este tema, me decía una estudiante que ellos inclusive reciben un tipo de capacitación previa antes de la auditoría. O sea, preparan al personal para que ellos sepan qué responder y qué decir. Inclusive la recomendación que siempre se da en todo lado es cuando le hagan alguna pregunta,
limítese a contestar solo lo que le dicen, no se ponga a decir de más, porque a veces más bien embarreamos la cancha y se complica el asunto. Obviamente cuando el auditor pide información o pide documentación, hay que tratar en la medida de lo posible de estar tranquilo, de no estar muy nervioso, y de tomarse todo el tiempo que sea necesario pues para entregar los documentos si fuera el caso. Evitar discutir, ¿verdad?, con el equipo auditor, así a uno no le parezca lo que digan o las conductas que tengan. La recomendación es evitar conflictos. Recordemos que a fin de cuentas pues va a haber un informe al final que va a poder ser leído, y este informe no significa, ¿verdad?, que esté escrito en piedra. El informe es el resultado de una labor en conjunto del auditor, pero como puede ser que sea muy objetivo, puede ser que tenga algunos elementos, ¿verdad?, que puedan alegarse, que de pronto no vayan a ser aceptadas o digamos que bien manejadas por la gerencia o por los puestos altos, que son quienes toman decisiones al final. Pero la recomendación es evitar, ¿verdad?, digamos que generar un ambiente de tensión o un ambiente de conflicto, porque como les decía hace un momentito, la auditoría no dura un par de horas. El auditor o los auditores van a estar generalmente por largo tiempo, así que como puede hacer que la persona tenga un único contacto con ellos, puede hacer que tenga varios contactos. Entonces generamos un problema, generamos un conflicto, esto va a dificultar las labores y las actividades rutinarias, ¿verdad?, pueden verse dañadas de alguna manera. Como dice ahí, discutir podría servir para agriar, ¿verdad?, el momento, y también pues los futuros contactos que se tengan con los auditores. No poner excusas rebuscadas. Entonces, cuando de pronto le cuestionan, le preguntan algo, la recomendación aquí siempre es pues hablar con transparencia, no mentir ni exagerar, ¿verdad? Es mejor ser muy transparente, ya que los auditores generalmente tienen bastante experiencia, como decimos popularmente, gente con mucha espuela, así que a veces cuesta, digamos que bailárselos, y es mejor, en lugar de engañar o hacer algún intentar jugar sucio, ¿verdad?, con información falsa o a medias, mejor pues hablemos con total sinceridad, demostremos siempre buena disposición para colaborar, para participar tal vez inclusive hasta de soluciones, y inclusive si se cometiera algún error, admitirlos, ¿verdad?, porque absolutamente todo lo que ellos observen, todo va a quedar en el informe, y de ahí si de pronto hay algún conflicto o se encontró que hay una persona que está ocultando, tapando datos e información, eso obviamente va a quedar evidenciado en el papel, y después lamentablemente, ¿verdad?, las gerencias cuando encuentran esas cosillas ahí en papel, pues lo utilizan como justificación para hacer despidos. Entonces es mejor pues ser transparente. No tenerle miedo a las no conformidades. Ahorita vamos a hablar de las no conformidades. Como les decía hace un rato, pues el ideal sería que todo fuera perfecto, que no hubieran debilidades, que no hubieran situaciones, digamos que no deseadas, pero la realidad es que no siempre van a rebuscar tanto ahora los auditores, que algo van a encontrar. No hay que tenerle miedo a eso. En buena teoría, si hemos hecho bien nuestras labores y aún así se encuentran algunas situaciones no muy buenas, pues hay que intentar entender cuál es la raíz del problema, buscarle soluciones y analizar, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió, porque todos son oportunidades de mejora. Y como dice ahí, no olvidar que cual sea el resultado,
siempre va a haber una solución. Las no conformidades son oportunidades de mejora. Importante, cuando finaliza, ¿verdad?, el proceso de auditoría, generalmente los auditores hacen una reunión de cierre donde ellos pues comentan un poco lo que encontraron, los hallazgos, las preocupaciones, y ahí, ¿verdad?, se facilitan pues algunos adelantos de lo que va a haber en el informe, y por supuesto pues ahí se pueden inclusive aclarar dudas antes de que el auditor ya haga su documento oficial de, o bien llamado informe. Entonces ahí inclusive el auditor también puede hacer que tenga dudas sobre algún proceso o algún tema que haya observado, y en esta reunión final o de cierre aprovecha para esclarecer todo y ya irse con mayor, digamos, confianza o tranquilidad a completar el informe. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta acerca de auditorías en general? No, profe, todo claro. Ok. Bien, vamos a hablar de los hallazgos de auditoría. ¿Qué son los hallazgos? Bueno, es toda la información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo examen, o sea, bajo revisión, y que merecen ser comunicados en el informe. Los hallazgos en calidad son resultados interesantes que obtenemos tras realizar el necesario proceso de evaluación y control de la implantación de calidad. Es decir, que son los resultados obtenidos en comparación con los criterios que establece, por ejemplo, la norma ISO que queremos implantar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hallazgo y una evidencia? Bueno, una vez obtenida la evidencia de auditoría, o sea, todo lo que son documentos, imágenes, videos, fotos, entrevistas, ¿verdad? Esa es la evidencia. Cuando la evidencia es evaluada con respecto a los criterios de auditoría, el auditor va a poder desarrollar conclusiones, y esas conclusiones son los hallazgos. Entonces, podríamos decir que sin evidencia no hay hallazgo, ¿verdad? Tiene que haber evidencia para que haya un hallazgo por parte de la auditoría. Y los hallazgos tienen una clasificación que ahorita vamos a ver. Acá tenemos cómo es que se gestionan o se administran los hallazgos y las no conformidades hasta su resolución. Bueno, generalmente, ¿verdad?, los auditores deben definir un cronograma con las inspecciones a realizar. Aquí él va a establecer qué áreas va a revisar, con quién se va a hablar, a quién va a entrevistar. También tiene que elaborar una lista de chequeo o de verificación de las cosas que va a buscar, de las cosas que va a tener que revisar o preguntar o verificar. También va a realizar la ejecución, propiamente ya el trabajo de campo, ¿verdad?, la inspección prevista, donde se van a evaluar los hallazgos obtenidos. Se va a hacer una definición de las acciones correctivas que se pueden o deben implementar. Y también pues va a haber o se va a requerir de la documentación sobre las mejoras obtenidas, esto ya propiamente en el informe. Auditoría va generalmente a establecer en su informe final 3 tipos de hallazgos: los hallazgos de conformidad, los de no conformidad, y también puede hacer observaciones. Cuando hablamos de hallazgos de conformidad, es todo lo que se encontró que cumplía total y perfectamente con requisitos establecidos. Cuando hablamos de hallazgos de no conformidad, es lo contrario, ¿verdad? Son
todo lo que se encontró que es un incumplimiento a los requerimientos. Ahora, hay hallazgos de no conformidad menor y mayor, pero obviamente eso el auditor lo establecerá con un sustento. Y también tenemos las observaciones que no son una conformidad ni una no conformidad, sino que, por así decirlo, ahora son recomendaciones que el auditor observa en la empresa porque tal vez él determina que hay algún riesgo probable que la empresa no ha considerado y él, pues por así decirlo, levanta bandera, levanta esa observación y le dice a la empresa, mira, yo determino, observé que esto y esto está ocurriendo, esto y esto podría presentarse y que la empresa no tiene, ¿verdad?, un plan de respuesta, por ejemplo. Entonces, estas son observaciones. ¿Cuáles son las actuaciones del auditor? Bueno, cerramos con esta diapositiva. 3 escenarios, ¿verdad?, que pueden ocurrir. Aquí me gustaría, por favor, 3 voluntarios que me ayuden a leer una de cada uno de los recuadros que vemos en pantalla. ¿Quién me ayuda de primero? ¿Quién me colabora, muchachos y muchachas? ¿Quién me levantó la mano? Diana, adelante. Si arreglas estas no conformidades antes de la reunión de cierre, no las pondré en el informe de auditoría. ¿Qué tan eficaces son las acciones correctivas que se implementan en forma rápida? No muchos, de hecho tienden a ser acciones muy superficiales que se centran principalmente en los síntomas del problema. La acción correctiva tiene que identificar toda la gama de posibles causas que existen a lo largo del proceso, desde el principio hasta el final, y pensar en dónde podría existir la real causa raíz de la inconformidad. Esto es imposible de hacer en una carrera antes de la reunión de auditoría de cierre. Perfecto, gracias. Entonces, puede pasar esto, ¿verdad? Perfectamente, que el auditor, entre comillas, por hacerle un favor a algún departamento, a algún área, le diga, mira, encontré estas no conformidades, pero si las reparas de aquí al jueves, por decirles algo, que es la reunión de cierre, no lo voy a mencionar, te voy a dar el chance de que lo corrijas en estos días. Eso puede pasar. De hecho, yo participé de una auditoría y esto lo vi muchas veces, porque los jefes, ¿verdad?, en las diferentes áreas, pues están esperando que su departamento, su área, salga como quien dice con nota 100 en el informe de auditoría, porque obviamente ellos pues quieren quedar bien con los altos mandos. Entonces, a veces se relacionan, ¿verdad?, bastante bien con el auditor y el auditor, aunque intenta ser muy objetivo, puede hacer que diga, bueno, me cayó también el jefe que le voy a dar un chancecito, le voy a ayudar y le voy a adelantar, mira, encontré esto y esto, pero si vos me lo resolves en estos días o me resolves para la tarde o para mañana, voy a hacer como que no lo vi, voy a hacer como que no estaba el error porque vos me respondiste rápido y a tiempo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo vi esta situación, era particularmente de que el auditor había llegado al área y no había un organigrama del departamento, no existía en no existía el documento. Entonces el auditor le dijo a mi jefe, mira, para no ponerte aquí la no conformidad, acepte el organigrama, una carrerita y me lo pasas apenas puedas hoy y yo omito la no conformidad. Entonces son cosillas, ¿verdad?, que ocurren y vean que la recomendación es que mejor no se den, porque en ese corre de salir de paso podría ser que la no conformidad se resuelva pero de forma muy superficial. Bien, ¿quién me ayuda con el segundo, por favor? ¿Quién me ayuda, chiquillos, chiquillas?
para no tener que llamar ahí por lista. Mira, no leí el mensaje de Diana cuando hablaba del tema de los consecutivos. Sí, esto es un tema de las correcciones, me imagino. ¿Quién me ayuda, muchachos y muchachas, para ver? Vamos a ver. Adelante, Evelyn, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dice, no voy a reportarlo esta vez, pero si el problema reincide en la próxima auditoría, voy a escribir una no conformidad mayor. Una auditoría es una evaluación objetiva y equilibrada de la organización. La falta de identificación de las no conformidades no ayudan a nadie. El auditor debe simplemente reportar lo que se encuentra, positivo o negativo. Si el resultado resulta ser una inconformidad, debe ser usado como una oportunidad para mejorar el proceso, no como una citación de la policía, que se puede evitar si usted promete hacerlo mejor. Ok, perfecto, gracias, Evelyn. Entonces, ¿por qué estamos viendo también esta parte, muchachos y muchachas? Porque yo quiero que ustedes también vean la parte en que muchas veces se intenta juzgar, señalar o presionar a un auditor. Yo no sé si ustedes han escuchado el término, es que los auditores son unos sapos y son unos repugnantes, ¿verdad? Son unos aquí, unos allá. Pero es que verdaderamente la labor que ellos hacen para que sea neutral y objetivo, muchas veces tienen que actuar, ¿verdad? De forma ahí un poquillo, digamos, frívola, llamémoslo así. Entonces, el pretender o querer que el auditor me haga, entre comillas, un favor, que no me eche al agua, que no me vaya a, entre comillas, a afectar, no estamos pues colaborando en ese proceso transparente de auditoría. Así que si el auditor encuentra algo malo, tiene que evidenciarlo. Y ahora bien, si usted o yo fuimos los que cometimos errores o los hemos estado cometiendo de forma regular y al drede, pues hay que asumir las consecuencias. Pero un buen auditor sí o sí va a colocar en el informe todo lo que observa. El decirle a uno, mira, corríjalo hoy y dentro de un año cuando yo vuelvo, si usted no lo ha corregido, ahí sí te lo voy a poner en el informe, él no está haciéndole ningún favor a nadie, verdaderamente no. Ok, el último voluntario o voluntaria que me ayude, por favor. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Lindsay. Stephanie. Ok, bueno. Leo entonces yo la última. Dice, 6 meses es demasiado tiempo para que una acción correctiva permanezca abierta. Idealmente las acciones correctivas se abren, se investigan, se actúa y se cierra lo más rápidamente posible. En la realidad, las acciones correctivas pueden tomar mucho más tiempo dependiendo de la naturaleza de la mejora. En todos estos casos, podría tomar muchos meses para implementar completamente la acción. La acción correctiva permanece abierta durante este tiempo, pero la organización actualiza el estado y puede demostrar progreso hacia adelante. Tienes que considerar la naturaleza de la acción correctiva cuando evalúas cuánto tiempo ha estado abierta. O sea, verdaderamente no hay una regla de cuánto es el tiempo, ¿verdad? En mínimo o máximo que deba estar abierta una no conformidad. No existe una regla para esto. Lo que se recomienda es que se resuelva a la mayor brevedad posible y que de verdad haya un proceso de mejoramiento. No es que, mira, tenemos que corregir esto y lo vamos a dejar ahí en el tintero, como dicen,
y pasaron 3 meses y no hicimos nada. No, tiene que existir una evidencia de que el área ha estado, ¿verdad?, como quien dice, al tanto de la situación, gestionando esa acción correctiva, y cuando la acción correctiva se implementa y es funcional, pues ahí es donde se cierra la no conformidad. Cuando se habla de cerrar, ¿verdad?, es que pues los auditores en el informe van a dar esa lista, como quien dice, la lista del niño, de todo lo que no está bien, y no queda ahí, ¿verdad? Las áreas afectadas o involucradas en toda esa lista van a tener que empezar a desarrollar las correcciones, las mejoras, las soluciones. Y obviamente tienen que darle, como dicen, pues cuentas a la gerencia. La gerencia tiene que estar informada de las acciones que se están realizando. ¿Por qué? Porque cuando venga una futura auditoría se espera que todo haya sido corregido. No que vayan a volver a encontrar los mismos errores, porque entonces ahí sí hay un completo desinterés por hacer las cosas bien y por poner en línea a la empresa, ¿verdad?, que es lo que se espera. Obviamente las auditorías al final pues buscan hacer que la empresa esté bien colocada, esté preparada para hacer frente a los retos que hay en el entorno, y si se están ajustando y alineando pues a todos esos requerimientos, van a estar mucho más preparadas. Bien, eso, ¿verdad?, es lo que teníamos que cubrir el día de hoy, jóvenes. El examen para hoy va a quedar habilitado después de las 8:30 de la noche. Como siempre, el examencillo tiene que ver pues con la temática que cubrimos hoy. Dudas, ¿verdad?, y comentarios que no hayan sido cubiertos en la clase de hoy, pues los manejaríamos a través del correo electrónico. Y recuerden que el examen tiene un intento. Cuando lo abren para resolver, va a estar abierto por 3 horas y pasadas las 3 horas se cierra automáticamente, validando únicamente las respuestas que hayan marcado, ¿verdad?, en ese lapso de tiempo. Van a poder elegir el momento de realizarlo de aquí hasta el otro viernes, a más tardar 6 de la tarde. Después de esa hora ya no hay posibilidad de hacer entrega de examen. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, de momento todo claro con la clase de hoy. Ok, gracias, Diana. Entonces, si estamos bien con todo, muchachos y muchachas, sería todo por hoy. Agradecerles el tiempo, desearles una feliz noche y un buen fin de semana. Nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, hoy en 8. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Con gusto, hasta luego.